Buen día, amados. Hoy quiero compartir con ustedes esta santa y bendita palabra y quiero que usted preste atención porque lo hacemos de una forma detallada para que usted aprenda a escudriñar las Escrituras. Dice así la palabra del Señor: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Hoy nos toca ver la última parte del libro de Hechos 4:32 al 37 y todo el capítulo 5. Entonces, en función a eso, vamos a seguir caminando. Nos relata la palabra del Señor que la iglesia naciente, en ese entonces, la iglesia primitiva para nosotros, tenían todas las cosas en común. Toda la multitud que había creído en el Señor Jesucristo se reunían en un solo lugar y hacían olla común, compartían todos los bienes, compartían todo. Pero lo sorprendente aquí es que habían cristianos de todas las nacionalidades. Si nosotros nos remitimos un poco al libro de Hechos capítulo 2, versículos 9 al 11, vamos a encontrar que habían egipcios, habían africanos, habían romanos, habían de Creta, habían árabes, habían gente de Capadocia, de todas partes del mundo. También en cuanto a especialidades, habían artesanos, agricultores, comerciantes, pescadores, obreros, todo tipo de gente, ricos y pobres, concentrados en un solo común. Lo asombroso de esto es qué era lo que los unía, qué era lo que hacía que esta gente de tan diversas regiones, de distintos países y de distintas clases sociales pudieran estar unidos. Algo estaba aconteciendo ahí. La iglesia estaba en un avivamiento tremendo. La resurrección del Señor Jesucristo había logrado unir. Todos estaban unidos a través de una sola fe, a través de una sola creencia. O sea, el mensaje del Evangelio les había pegado y ellos no querían separarse. Esto fue lo que aconteció en la iglesia primitiva, juntos, unánimes, escuchando acerca del Señor y testificando y hablando juntos esta bendita palabra. Se estaban nutriendo para después ser esparcidos como pólvora sobre la faz de la tierra, y es así como nosotros recibimos el Evangelio. El tema es que todo lo tenían en común, dice la palabra, y no había necesitados entre ellos, porque los que tenían vendían sus cosas para poder dar al necesitado y todo lo podían compartir, dice, ¿no? Y ahí también nos habla de dos situaciones que las voy a hablar enseguida. Voy a señalar dos cosas que marcaron acá. Para que usted pueda seguirme con su Biblia, a estos dos hechos a los que me voy a referir, usted puede irse al Hechos 4, 36 y 37 hasta el capítulo 5, versículo 11. Aquí nos hace bien notoria la palabra del Señor. Dos personas con la misma posición económica, dos personas ricas con dos efectos distintos en el uso del dinero. Aquí nos cuenta de Bernabé, es donde por primera vez aparece Bernabé, a quienes los apóstoles le pusieron por sobrenombre Hijo de la Consolación. Aparece como un hombre generoso, un hombre dador. Se entregaba todo para la obra. Lo que él tenía, lo que él conseguía, era para poder atraer personas a los pies del Señor. Una persona muy generosa, con capacidad económica, que sus bienes los usaba para poder llevar adelante aquello que en él había creído, lo que él había creído. Entonces, y en la segunda parte vemos nosotros a Ananías con su esposa Zafira,
que también eran personas ricas, que dice la palabra que tenían una heredad y que la vendieron, y ellos convinieron engañar a los apóstoles, y eso el Señor lo tomó como una afrenta hacia el Espíritu Santo. Nadie los obligaba a poner, nadie les imponía las cosas. ¿Cuál sería su pecado en esta situación? Ellos quisieron presumir de generosos delante de las otras personas, no dándole el uso adecuado al dinero, no en el sentido de dar todo, sino en el mentir para presumir. Nosotros vemos que al Señor no se le puede esconder nada porque Él lo conoce todo. Entonces vemos acá que ellos tuvieron un objetivo: aparentar ser generosos delante de las demás gente, presumiendo alguna cosa. Y aquí nos hace énfasis en este asunto. La actitud del corazón es muy importante de respecto a lo que nosotros hacemos, damos o actuamos. Entonces, en esta situación, el Espíritu Santo fue muy drástico en la naciente iglesia para poder poner las cosas en orden y ponerlas en su lugar, por cuanto no quería él que se contaminara esta iglesia naciente con un mal espíritu. Ahora les explico, les sigo explicando. La mentira y el engaño son pecados muy destructivos, porque deterioran nuestra relación para con Dios, para con otros y para con nosotros mismos. Nuestra relación con otros está basada en la confianza mutua. El engaño va a deteriorar esa confianza y va a llevarnos a la sospecha y al menosprecio. Nuestra relación con Dios debe basarse en una admisión sincera de nuestro pecado y en la aceptación del perdón divino en las personas y de la obra redentora del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, cuando nosotros caminamos en este sentido, nos damos cuenta que el engaño nos lleva a racionalizar nuestra conducta, es decir, nos hace buscar excusas para los hechos que nosotros mismos cometemos, o sea, actuar en una forma incorrecta. Y hacia nosotros mismos, lo más terrible es engañarnos a nosotros mismos. Qué trágico es ver a alguien que empieza a crecer espiritualmente y después, con sus propias mentiras, con el autoengaño, rompe su relación con Dios y con los demás. Y esto impide que otros se interesen en arreglar su condición espiritual con el Señor. Qué tremenda lección que nosotros podemos sacar de aquí, de estos pasajes anteriores. Vemos para nuestra actualidad, para este momento en que estamos viviendo, cómo nosotros podemos, aún lo poco que tenemos, compartir y ayudar con el necesitado. Como hablábamos, una palabra de aliento, de esperanza, un pan. A veces uno se limita en obsequiar un kilito de harina, un kilito de arroz o lo que sea. Algo puede ser de gran bendición para otro que lo está necesitando. Ore y busque la dirección de Dios, y lo poco que usted tiene lo puede compartir, y ese poco puede producirle más a usted, porque puede, al ser puesta en práctica su fe, le puede traer mucha bendición. Es tiempo de compartir con el que no tiene, con el de su célula, el de su grupo. Mire y averigüe dentro de su vecindario si hay alguna persona en necesidad y déle el apoyo necesario. A veces no son víveres, a veces es solamente poner el oído para escucharlo, ¿no? La verdad, el valor de la acción está en la motivación del corazón. Ese es el tema de nuestro mensaje, ¿no? Entonces, ahora vamos a mirar la segunda parte, que también nos motiva a buscar más de Él, porque dice la palabra del Señor que
en el versículo 11 del 5, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El temor que habla aquí no es ese miedo que debería llevarnos a paralizarnos y hacernos vivir en una atmósfera de terror y de miedo. Imagínese usted que el Señor en nuestros días hiciera algo como lo que hizo en aquel tiempo. Estaban sentándose las bases de la iglesia. Entonces Él tenía que hacer algo portentoso para que la gente no comenzara a añadirse por moda, como hoy, por ejemplo, por pertenecer a un círculo, por negocio, por formar parte de una agrupación. Hay muchas de esas cosas ahora. Nuestras iglesias están llenas de personas que ni siquiera se han convertido de verdad y están ahí. No son malas personas, pero lo que necesita realmente esa persona por su bien es no engañarse y no seguir a Dios por temor al infierno o por temor a las cosas que van a venir, sino lo que deberíamos nosotros es aprender a tener ese temor reverente del Señor, ese temor que nos lleva a una actitud positiva, a una actitud de mirar, caramba, yo no tengo temor de Dios, porque si yo tuviera un verdadero temor de Dios, temor de ofenderle, temor de herir su corazón, yo cuidara mi actitud, cuidara mi comportamiento, viviría más en búsqueda de santidad. Entonces, así como nosotros enseñamos a nuestros hijos, por ejemplo, hijito, no cruces la calle porque una movilidad te puede atropellar. Así como enseñamos a nuestro hijo adolescente o jovencito, tené cuidado cuando estás conduciendo porque podés herir, podés dañar o podés matarte. Entonces, más o menos es así como nosotros tenemos que ver esta situación, para apercibir, para amonestar, para dirigir, para guiar, no para atemorizar y no para hacer vivir asustada a la gente. Creo que el tema de la salvación, si bien es un asunto personal, pero tenemos que ser claros con la gente. Usted no puede vivir una vida de apariencia. Aprenda a temer al Señor. En el Salmo 111:10 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, es a este tipo de temor que debemos aprender a vivir en obediencia y a corregir nuestros errores, aprender de nuestros errores. Las acciones decisivas que el Señor libró en la iglesia de Jerusalén era para poder erradicar ese espíritu maligno que pudo haberse propagado. Y ahora es tan popular en lugar de más bien de cortarse y de erradicarse, es parte de nuestro existir como iglesia que no debemos aceptar. No permita, amado hermano, amado amigo, que el engaño y la mentira sean parte de su vida. Puede ser muy dañina para usted. El engaño y la mentira, como lo explicamos, puede ser muy dañino. Y no entre a la iglesia y esté en la iglesia por miedo al infierno. Más bien, a vos que sea buscar de Él. Y sea un buen ejemplo para que las demás personas puedan imitar ese ejemplo suyo y puedan seguir a Jesucristo por amor, no por miedo, no por temor, por amor. Realmente yo amo al Señor Jesucristo y no peco, no por miedo a irme al infierno, sino porque miro el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y su inmenso amor para rescatarme. ¿Quién era yo para que Él ponga sus ojos en mí? Entonces, cuando yo miro así, digo, ¿quién era yo en este mundo? Y Él ha puesto sus ojos en mí. Yo le amo por lo que Él es. Y temo
pero es una forma reverente, el temor, el respeto, déjese guiar por Él. Y si usted todavía necesita ordenar su vida, es tiempo de hacerlo. Tenemos tiempo de hacerlo. Dice que el que viene a Él, Él no lo echa fuera, Él lo recibe. Y el que confiesa su pecado y se aparta, Él va a encontrar misericordia delante de Dios. Vemos a partir del verso 2 al verso 16, hay algo asombroso que nos llama mucho la atención. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor se aumentaban en gran número, así hombres como mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Qué precioso ver la iglesia limpia, la iglesia santa. Es una iglesia que está dispuesta para ser usada con el Señor. Los milagros, y era la manifestación sobrenatural ya como decía, de la iglesia santa. Una iglesia que está en santidad es una iglesia poderosa. Las señales le acompañan, pero eso sí, nunca debemos de olvidar que el que hace la obra es el Espíritu Santo. La iglesia, y en forma individual, solamente somos canales de bendición. Qué hermoso las liberaciones de los endemoniados, las sanidades de todo tipo estaban en las calles de Jerusalén. Se habían convertido en el escenario de múltiples milagros. La fe de la gente era asombrosa. No había ninguna virtud en la sombra de los apóstoles, es decir, si uno lo mira humanamente, pero ¿qué es lo que hacía? La fe de la gente había sido tocada a tal punto de que él sacaba sus familiares enfermos, y los milagros se producían al pasar y tocar la sombra de Pedro. El avivamiento se extendía a tal punto que las aldeas vecinas eran tocadas, eran impactadas, y se comenzó a hablar acerca del milagro del Señor Jesucristo. Es decir, el Señor Jesucristo había resucitado, y ese era el mensaje principal que a veces nos hemos olvidado, el mensaje de la cruz, la muerte en la cruz del Calvario y la resurrección. Es la esencia de nuestra fe cristiana. Si Jesucristo no resucitó, si Jesucristo no murió en la cruz, entonces no resucitó. Y si no resucitó, es vana nuestra fe. Pero aquí lo asombroso era que los milagros estaban siendo, y la fe era propagada por todas las comunidades, todas las colonias, los pueblos, las ciudades y las naciones vecinas. El Espíritu Santo estaba tocando tal punto. Nosotros podemos hacer lo mismo. Yo sé que muchos de ustedes han sido testigos presenciales de milagros en su vida, o Dios usándolo a ustedes mismos para que milagros se realicen en la vida de otros. Les motivo para que busquen más en intimidad del Señor, santifiquen su vida, para que en este tiempo que el Señor nos ha dado para expandirnos, podamos nosotros, como en Hechos 5:14, aumentar el número de los hombres y mujeres, como dice, para que se conviertan. Dios nos manifieste su poder para que la gente comienza a sanarse, que se convierta, porque hay algo que es importante. El tema de las sanidades, el tema de los milagros, no es como una jactancia, es el instrumento que Dios pone para que la gente ponga su mirada en Él. Aquel que sana, aquel que libera, aquel que hace prodigios y milagros, capta la atención para que la gente pueda recibir la salvación.
es importante que usted active los dones que Dios ha puesto sobre su vida para que muchas personas puedan creer y vengan a conocerle a Él como Señor y Salvador, porque el objetivo del Evangelio es la salvación de las almas. Vemos aquí en Hechos 5, del 17 hasta el 42, vemos la actuación de los líderes religiosos de ese tiempo. Otra vez entran en acción estos personajes. Los seduceos eran los miembros activos de la sinagoga en Jerusalén, que eran los mayores opositores de esta nueva corriente doctrinaria del cristianismo. Dice la palabra del Señor que ellos, resentidos, llenos de celo, vinieron otra vez con los guardias del templo y los apresaron a los discípulos. Les molestaba que ellos hablasen de la resurrección y no tenían mayor argumento. Estaban aterrorizados de ver la cantidad de gente que día a día se sumaba a la iglesia. Y lo que hicieron fue agarrarlo y meterlos presos, y lo pusieron en el mismo lugar donde ponen a los ladrones, a los criminales. Era señal de que ellos estaban dispuestos a hacer lo que sea y para tomar las medidas con la iglesia, porque realmente les estaba molestando demasiado. Pero ellos, metidos presos de lo más profundo de la cárcel, estaban con candados, con llaves, los guardias en sus distintos lugares, y ahí pasaron la noche. Eran todos los apóstoles, porque ellos querían terminar con la corriente doctrinaria, entonces no se les escapó ninguno, estaban todos ahí metidos. Pero sucede algo maravilloso. Vemos la intervención de Dios. Dice que un ángel vino en la noche y lo sacó. Lo sacó a ellos sin tirar la puerta ni nada. Dejó todo en su lugar, los candados, las cadenas, todo en su lugar, y lo sacó y le dio una orden. Y le dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ustedes no se callen. Ustedes tienen nuestro respaldo. Tienen respaldo del Señor. El Señor los comisionó, ustedes hablen. Y al otro día temprano se juntan en todo el concilio para tomar medidas severas contra los apóstoles. Y cuando mandan a traer a los guardias, vienen de allá con las manos vacías y muy sorprendidos. Señor, todos estaban en su lugar. Ninguno de los guardias se apercibió. Las cadenas están colocadas, los candados están colocados y estos hombres no están. Pero llegan otros miembros del concilio y dice: sí, nosotros ¿dónde estamos? Sabemos dónde están. Están en el templo y están predicando. Qué asombroso ver cómo el Señor se las arregla para poder hacer que la palabra siga. Al enterarse que estaban en el templo, todo el concilio reunido, al enterarse que estaban ellos en el templo predicando, llevaron nuevamente la guardia, es decir, se movilizó la guardia y los traen a ellos, pero sin hacerle presión. ¿Por qué no les hacen presión alguna? No era porque eran cariñosos y buenos, sino porque temían que la gente se rebelara contra ellos. Y los llevan al concilio, los confrontan, los intimidan, y Pedro nuevamente pone en énfasis, como lo hizo la anterior vez, ¿no? Ellos estaban dispuestos a acusarlos, hallarlos culpables y quizás llevarlos hasta la muerte de cruz, ¿no? Para hacerlos responsables de todo eso. Entonces, Pedro, en su intervención majestuosa, otra vez aquí en el 5:30, dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándole en un madero. Eso le golpeaba en la conciencia de ellos, porque Pedro no dejaba de decirle las verdades. Cada que lo acusaban, Pedro se plantaba y les hablaba en verdad. Nosotros no somos los responsables de la muerte de Cristo.
Ustedes son los responsables. Él era el Hijo de Dios y ustedes no se acogieron a Él, pero Él ha resucitado y está con nosotros. Entonces, ellos sienten la espada del Espíritu, la palabra les va penetrando profundamente, la palabra le llegaba a lo más hondo del corazón y eso los enfurecía, porque lo que hay es esto: cuando la palabra de Dios es predicada, produce dos cosas. Uno, o la gente se convierte o la gente se molesta. ¿Por qué? Porque la verdad es difundida y depende del estado del corazón, o lo acepta o lo rechaza. En este caso, nos encontramos en una situación donde ellos rechazaban la nueva corriente y lo que querían era buscar ajusticiarlo. Pero dentro de ese Sanedrín o de ese concilio había un varón de nombre Gamaliel a quienes todos respetaban. Y cuando ellos hacen el consejo, él les dice: a ver, vamos a hacer una cosa, escúchenme bien, les voy a mostrar la historia. Esto pasó en el pasado. Hubieron movimientos similares, la gente se levantó, pero como eso no provenía de Dios, eso agarró y se acabó. Y ahora nosotros, no vaya a ser que estemos peleando contra Dios. Entonces déjenlo a estos hombres que se vayan, porque si no es de Dios, esto se termina. Pero si es de Dios, ustedes se van a encontrar peleando con Él. Eso los hizo pensar un momento. Se refrenaron, pero no dejaron de cometer su maldad, porque por lo que los castigaron, los azotaron y los golpearon con la finalidad de que pare ya esta predicación. Dice la palabra en 5:40: y convinieron con él, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y aquí están nuestros textos. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar la palabra. Realmente es asombroso. Que realmente es asombroso. Uno se queja de pocas cosas y estos hombres que fueron azotados y fueron golpeados por anunciar la palabra del Señor y que no paraban de predicar, porque el Señor los acompañaba y estaba con ellos. Amados, tomemos ejemplo de las palabras del Señor y no se desanime por nada. Levántese, se siente algo enfermo, sacúdase, se siente deprimido, no le dé lugar al diablo. El diablo puede meter muchas cosas en la mente, pero está en usted el aceptarlo o no. Él le puede meter muchos mensajes, le puede meter mucha intriga, le puede meter temor, puede hacer muchas cosas, pero la decisión es suya, el aceptar o no lo que él le quiere imponer. Así que ánimo en este tiempo y más bien cobre fuerza y tome ejemplo de los apóstoles y avance con el mensaje del Evangelio. Permítame orar por usted. Padre, yo oro por cada uno de mis hermanos, para que en este tiempo, Señor, tú le des esa fe suficiente como para poder aún compartir lo poco que tienen, para poder ellos recibir gran beneficio, porque el que da al pobre presta a Jehová. Y que, Señor, ellos también no se dejen intimidar por las fuerzas del enemigo que quieren tenernos sumergidos en la depresión, en la opresión, sino más bien que se levanten con mucha fuerza y con mucha potencia para que tu mensaje sea difundido y que todos podamos ser ese ejemplo que necesitamos. Bendigo tu nombre, Señor, y te agradezco. Bendigo a cada uno de los hermanos y amigos que nos están viendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.